CGN Noticias, Radio y Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, que es transmitido por la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Tenemos como invitado especial el día de hoy al economista Uriel Castillo, docente universitario, y luego habrá un pequeño micro comentario de actualidad. Ya volvemos. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. A mi lado se encuentra el compañero economista Uriel Castillo Nazareno. Economista, ¿cómo ve la situación política actual entre lo que está suscitando en el Tribunal Electoral del Guaya y el contencioso? Muchas gracias por la invitación y también por la pregunta. Quiero pedir permiso para quitarme el tapabocas para conversar un poquito menos restringidos. ¿Cómo no? Sí, estamos en un momento complejo, cosas que no habíamos visto antes, se están dando ahora, es decir, temas que no habían sido nunca en todo este proceso democrático que vivimos desde 1979. No se veían temas de esta naturaleza. Hay algo que vale la pena reflexionar. Luego que vivíamos, porque viene de un principio social que no está solamente en el Ecuador. Luego de haber vivido todo este tema de la posmodernidad, donde las individualidades eran lo fundamental, es decir, sé tú mismo, ¿no? Y desde ahí se levantaban todos los discursos y toda la acción social, vimos cosas rarísimas que surgieron. De ahí, por ejemplo, todo el tema intercultural, por ejemplo, que era un tema interesante, o el tema de género y toda la perspectiva de movimiento femenino que se da en la nueva lógica ya entrando a los 90. Esa es una perspectiva. Ahora estamos en una perspectiva de la posverdad. Todo vale. Si lo planteamos desde los medios, todo vale. Y entonces nos encontramos con cosas extrañas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que tengamos un consejo electoral que admita impugnaciones, alrededor de 5 o 6 impugnaciones a un binomio, sin haber cumplido estas impugnaciones los elementos de rigor legales que lo ameritan. Cualquier cosa lo aceptan e impugnan y suspenden la denominación en firme del binomio. Y se da larga el asunto. Son temas que están en contra de la ley, están en contra de la Constitución, pero como estamos en época de la posverdad, todo se puede. Todos los medios de comunicación lo pueden manejar. No hay teorías válidas, no hay principios válidos, no hay leyes ni constitución, no hay árbitro válido. No existe árbitro. En este momento hemos perdido todas las referencias sociales y legales que tiene una sociedad para referir y en este caso la política, para hacer que un juego de este nivel se dé de manera neutra, se dé objetiva, se dé marcándolo y respetando los elementos democráticos. Es decir, estamos en uno de los momentos más delicados que hemos vivido como república, es decir, es una crisis. Y una crisis grave. Una crisis muy compleja, muy difícil, porque estamos rompiendo con todos los elementos que definen a esta sociedad, que definen a nuestra lógica de organización política y del Estado. Pero a la gente que está allí no le importa, a los movimientos que están manejando este tema no les importa, a los líderes que están manejando esta lógica de argumentación social no le importa, los medios masivos
hacen su juego, encubren, reconstruyen esta bendita realidad y en ese sentido todo parece ser válido. Y normal. Y totalmente normal. Entonces tenemos un problema muy serio porque no estamos ante un tema legal. Y va a ser totalmente, no se lo va a reconocer al final en un momento dado. Exacto, y de allí viene la crisis. La crisis viene porque no la podemos superar desde la perspectiva legal establecida, ni constitucional establecida. Esto va a ser el juego de fuerzas entre sociales y políticas las que van a determinar el marco que al final dé como ganador a alguien o perdedor a otros. Es el juego de fuerzas político. Nada más. No estoy hablando del voto. No del voto, sino No del voto, de fuerza. Es fuerzas políticas. Y ahí estamos. Y aquí no se va a tomar mucho en cuenta lo que usted decía, el voto como tal, sino la fuerza política de cada una de las organizaciones que están participando. Sí, y allí es que encontramos cosas interesantes que me permito ampliar con respecto a los candidatos. A ver. Es interesantísimo. Pues me gustaría enfocar 3 elementos que son los que están en la cúspide, digamos, en la disputa por la administración del Estado ecuatoriano. Está el compañero Yacu Pérez, está el otro compañero Guillermo Lasso y está el otro compañero Andrés Arauz, solamente hablando de los 3 principales. De los 3 principales candidatos a la presidencia. Es interesante lo que está pasando allí, porque es en este marco de la posverdad, por eso quiero insistir en el concepto, en este marco de la posverdad, son los que logran poner de mejor manera en juego su capacidad política y argumentación política. Y su administración. Sí, y su lógica de administración. Ellos son los que logran jugar mejor allí. Es decir, no es un tema individual, no es un tema de nombres en particular, es un juego de momento histórico, es un juego de construcción de instituciones sociales, es un juego de comprensión del momento histórico. Ahí nos encontramos hoy. En ese sentido, por ejemplo, analizando al compañero Yacu Pérez, yo creo que es un éxito indigenista, definitivamente lo es. Es un éxito indigenista, con profundas contradicciones, de él, porque sin embargo, él no es un indigenista. Es decir, este éxito lo desborda a él, a su discurso y a su lógica de hacer campaña. Es decir, él es un éxito justamente porque es una propuesta indígena. Pero sin embargo, él no es un indigenista, no lo es. Sus discursos no son indigenistas, sus discursos son de clase. Sus discursos son de clase. Él cree en una sociedad de clases. Así es. Él cree en una sociedad de clases. Por lo que he escuchado en sus discursos y sus planteamientos. ¿Y Lasso, cómo lo ve? Lasso, en cambio, es la línea ortodoxa, sostiene la línea ortodoxa del capitalismo y del neoliberalismo, y por esa línea está en el techo de argumentación que tiene esta línea neoliberal y capitalista. Es decir, están agotados teóricamente. El problema que tiene Lasso, más allá de él como candidato, es que no tiene argumentación social política para enfrentar este momento. Entonces, están derrotados. La realidad está mucho más allá de lo que ellos pueden construir. O sea, no están seguros de todavía de un triunfo. No, ellos no pueden ganar. Desde mi perspectiva, solo ganarían con un fraude demasiado descarado, diríamos así, porque la corriente social histórica no juega para él en ese sentido. O sea, es evidentemente que sacan bien provecho de este tema de la posverdad usando los medios. Los medios tratan de hacer que sea una cosa normal y de aspiración social las privatizaciones y la desestructuración del Estado. Y las redes también que lo apoyan. Y las redes donde están metiendo cualquier cantidad de dinero para sostener una argumentación que a todas luces va en contra de la organización del pueblo y de la lógica de la construcción de esta sociedad. ¿Y Arauz? Y Arauz, en cambio, tiene a su favor el río, la fuerte correntada del río de la historia.
Este no tiene techo teórico, este tiene crecimiento teórico. Tiene crecimiento porque todo el proceso de izquierda, social de izquierda, está en crecimiento. Entonces, Andrés logra estar encajado en esa corriente y por tanto le permite jugar mejor. No tiene las contradicciones que, por ejemplo, tiene Yaco, porque este aparece y su discurso son discursos que está en la lógica que plantea lo que nosotros, entre comillas, digo esto, plantea la Revolución Ciudadana. Entonces, allí están los tres que están jugando. De los tres, ¿quién tiene menor experiencia política? Evidentemente Andrés. Así es. Él tiene menos capacidad, digamos, histórica en su historia inmediata del juego político. Yacu Pérez, un militante desde su juventud en la CONAIE, en el sector indígena, y bueno, ya hablemos de Lasso, que va para su tercera o cuarta candidatura. Y además han estado en juego. Andrés no. Sin embargo, tiene a favor el momento histórico. Economista, lo dejamos con las palabras finales, agradeciéndole de antemano su participación en el programa Frente a Frente. No, yo les agradezco y decirle a la ciudadanía que hay que estar pendiente con los fenómenos sociales y políticos que se están dando. Ojo con el proceso de privatización del agua, es muy importante. Hay que seguir adelante, pero pensando en los fenómenos sociales, hay que incorporar a la juventud en estas reflexiones sociales, es muy importante. El tema del agua es muy importante, es extremadamente importante comprender lo que está pasando hoy, porque no es un tema de nombres, digo que es un fenómeno mayor. Es decir, si tuvieran otros nombres, el fenómeno cambiaría muy poco. Es decir, entra Nebot o entra Novo al juego, el fenómeno cambia muy poco, porque son contextos históricos los que están sobre la mesa en el marco de la posguerra. Y bueno, complacido y a las órdenes cuando me lo pidan. Ok, fue el economista Uriel Castillo. Ya volvemos. Diálogo con la ciudadanía. Indudablemente creo que hay acontecimientos en la vida política nacional, también social, que merecen nuestro comentario, Carlos García. Una de esas es, por ejemplo, esta crisis que ya el entrevistado anterior señalaba, que tiene que ver mucho con las contradicciones, el enfrentamiento entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral respecto de la calificación o no de la candidatura eventual del señor Álvaro Noboa. Así es. Me parece que aquí hay justamente la expresión de esa crisis de la institucionalidad jurídica o política, de la crisis de la ética y la moralidad pública que está viviendo el país. El problema de la corrupción, que indudablemente está enquistada en todos los segmentos de la entidad pública, y también el hecho de que los organismos, las instituciones no están representando como debe ser a la ciudadanía en su voluntad de tener cada vez una democracia mayor, como era antes, una mejor representación, ¿no? Y instituciones que viabilicen, ¿no?, la ética, la política, la transparencia en la gestión de los organismos públicos. Y el Tribunal del Consejo Nacional Electoral, que justamente es eso, ha caído en sus propios errores. Calificar por ejemplo, una candidatura
cuyo candidato no presenta sus propios documentos de identidad, sino de otras personas. Y lo aceptaron. Y lo aceptaron. A un vicepresidente que no estaba presente como exigía el reglamento electoral, lo aceptan vía online, en la práctica a través de la página web del Consejo Nacional Electoral. Y hay una cosa, tenemos a 2 delegados de una tienda política que están jugando conjuntamente en la cancha junto con su candidato. Así hacen juego a los intereses partidistas, no políticos, partidistas. Y No, eso no. es parte de lo que no debería existir un organismo que su práctica debe ser transparencia y canalizar el juego político electoral transparente, democrático, que garantice una soberanía electoral popular, que esa es la idea, pero no hay. Entonces hoy, justamente esa contradicción entre los 2 tribunales, ¿no?, electorales, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional, el Tribunal Contencioso Administrativo, es parte de eso. Entonces, lamentablemente el país está en asco y cada vez encuentra el que está en un callejón Sin salida. sin salida frente a esta cuestión. Hola. Y lo peor, permítame, que realmente estos señores que están ahí, particularmente la presidenta del Tribunal Electoral, en modo alguno se sonroja de su propio comportamiento. Está bien señalada que realmente le falta... Es cómplice. Es cómplice de todo aquello que está pasando. Cómplice por preventas políticas. Por todo. Por todo, ¿no? Por reparto de cuotas políticas, por exigencia a otros organismos de cuotas políticas, y hoy está ahí. Sin embargo, no se sonroja para nada de decir, dar un paso a un lado para que otras personas, en el marco de lo que ya está convocado en el país, el proceso electoral, puedan garantizar una viabilidad democrática, electoral del país, y el proceso sea como tal ágil, eficiente y transparente como le Debería de ser así. Así debería ser. Y nos encontramos en este problema que no se sabe si las elecciones se postergan, no, se atrasan 1 semana, 2 semanas, y realmente la situación... O van a ser por vía, decían, por vía digital. Imagínate. Sí, es una situación bastante crítica, lamentable para el país. Realmente esperemos que esto se supere, pero creo que el Ecuador, los sectores sociales, populares, tienen mucho que aprender, sobre todo para señalar quiénes han sido estos actores, ¿no?, políticos, partidarios, que están ensombreciendo el ejercicio democrático en el Ecuador. Bueno, fue el comentario del día. Hasta el día de mañana. Así que muy buenas tardes.